¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast. ¿Cómo está, Hilda? Yo muy bien, gracias por preguntarme. Yo estoy sumamente contenta de poder compartir la palabra del Señor. Tú sabes que estamos en el podcast número 5, como pasa el tiempo, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué rápido! Queremos darle gracias a todos los que se están conectando, a los que se han conectado a este canal, este otro canal que tenemos de podcast cristiano, donde compartimos la palabra del Señor. Así es. Con libertad. Así es. Qué bueno, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, tú sabes que yo hoy día quería que conversáramos un poquito sobre la fe. Importante hablar de la fe, ¿verdad? Muy buen tema, sí. ¿Crees que Muy tú? buen tema. Claro que sí. Algo que tenemos que vivir todos los días. Claro, el justo vive por la fe. Pero Hebreos capítulo 11, verso 1, te voy a pedir que lo leas. Léelo primero porque después quiero explicar algo. Léelo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta ahí llegamos. Vamos solamente a estar tratando este verso, vamos a explicarlo, pero también vamos a estar hablando del contexto, vamos a hablar qué quiso decir el autor. ¿Cómo lo entendió la audiencia original? Mira, vamos a aprender tres cosas. Y sería importante que ustedes que están escuchando ahí, que a lo mejor van manejando en el vehículo, no lo pueden hacer, pero esta noche si escuchan nuevamente el audio, o si estás cocinando, o si estás en tu trabajo, lo vuelvas a escuchar para que tomes apunte, porque hay tres cosas que uno se tiene que preguntar al interpretarlo. Bueno, al margen de todo esto, lo primero que hay que hacer es orar para que Dios, a través de su Espíritu Santo, ilumine la Escritura. Amén. Nota que dije ilumine, no dije revele, ¿eh? Así es. Porque hay una diferencia Hay entre una diferencia. que te revele y que te ilumine. Y voy a detener en esto, ya que estamos aquí, me gusta cuando salen estas cosas así que de pronto dicen, pero ¿qué quiere decir con revelación? Iluminación. Iluminación. Bueno, la revelación, ¿qué es lo que es la Biblia? La Biblia es Dios revelado en su palabra. Ya, punto. Correcto. O sea que cuando hablamos de revelación, estamos hablando de la Escritura. Dios se reveló en su palabra. Cuando hablamos de entender un pasaje que puede estar complejo, entonces hablamos de iluminación. Porque lo que el Espíritu Santo hace es iluminar la revelación. Dios me reveló. No, pues Dios no te ha revelado nada. Yeah. Está ahí, la revelación está ahí. Dios se reveló en su palabra. Y lo que simplemente el Espíritu Santo hace es iluminar lo que está escrito. Ojo, ¿ah? Correcto. No te confundas. No. Ya lo tienes claro. Entonces, hay tres preguntas importantes después de orar que uno se tiene que hacer cuando uno estudia un verso. Y es, ¿qué quiso decir el autor? A la audiencia en ese momento. Claro, pero es que esa es la segunda. Ajá. ¿Cómo lo entendió la audiencia? ¿Cómo lo entendió? Sí. Número dos, ¿cómo lo entendió la audiencia? Y tres, ¿qué implicaciones tiene en nuestra vida? ¿Ok? Entonces, porque esto no es qué significa el texto, sino qué significó. Sí. Mira la gran diferencia. Porque a veces uno lee la Biblia y dice, ¿qué significa esto? No. ¿Qué significó? Sí. Entonces, cuando nos montamos en qué significó, ¿qué es lo que sucede? Que nos ponemos en los zapatos del autor, del que escribió, cualquiera sea el pasaje, en este caso esta epístola. Y entonces estamos viendo que nos ponemos en el zapato del autor, los zapatos, ¿cierto? Y por otra parte después nos ponemos los zapatos de la audiencia y ¿por qué lo dijo? ¿Cómo lo entendieron ellos? Porque muchas veces, por ejemplo, leemos la palabra de Dios, pero no entendemos el contexto en que fue dicho y lo tomamos y decimos, esto significa. Yeah, exactamente. Y nos apartamos de esto significó. Ajá. Entonces, No estamos aquí. podemos hacer eso. Exacto. Ahora, quiero hacer una aclaración bien importante. Hilda es mi esposa y ella está aquí de alguna manera representándolo a usted. O sea, el que estoy enseñando soy yo, Sí. pero ella está aportando con preguntas. ¿Ok? Listo. Para los que son un poco dogmáticos, legalistas. De la mujer que hay en la iglesia, sí, pero no estamos en la iglesia. No, y además no estoy predicando. Exacto. No, estamos en un podcast, estamos en un audio. podcast, Ya, está sí. bien. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Autor. ¿Quién es el autor? La verdad que no se sabe. No se sabe. ¿Por qué razón? Muchos le han adjudicado al apóstol Pablo, pero la verdad que carece del saludo paulino, gracia y paz. Bueno, al principio no dice gracia y paz. Tampoco se identifica yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Sí. Entonces, y además tiene diferentes géneros literarios. Por ejemplo, comienza como un tratado, Dios habiendo hablado de muchas maneras, ¿ves? Como un tratado. Sí. Después continúa como un sermón, incluso habla de que es una exhortación lo que escribe el autor, y termina como una epístola. Al final dice que está en libertad nuestro hermano Timoteo, pero Pablo siempre se refirió a Timoteo como hijo en la fe. Sí, pero era alguien que estaban entre ellos. Nota que el capítulo 2 dice el autor que él, con otros más, recibieron de quienes estuvieron con el Señor, de los apóstoles, y les fue confirmado Ajá. a través de ellos lo que ellos vieron y escucharon, más o menos estoy parafraseando. Entonces, pero Pablo dice en Gálatas 1 que ningún hombre le reveló a él
Ningún hombre le comunicó el evangelio, sino que lo recibió por revelación. Entonces el autor dice que no, a él se lo comunicaron. Entonces Los apóstoles. No pudiera ser a lo mejor Pablo. No, exactamente. Porque si no, o Pablo miente diciendo que No, porque no obviamente. se puede contradecir. Exactamente. Entonces, pero notamos algo más. Ok, ya, yo creo que no es Pablo. Hay quienes dicen que el apóstol Pablo dice en hebreo, pero ya en el capítulo 2 te da a entender que no pudiera ser. Otra cosa más, que por ejemplo, la audiencia, ya tenemos quién es el autor, no lo sabemos. Hay quienes dicen Bernabé, otros dicen Apolos, que era poderoso en la escritura. Incluso hay quienes también hablan de Clemente de Roma. Ustedes muy probable que no sepan quién es Clemente de Roma, no voy a entrar en ese detalle. Pero se citan a diferentes personas de la época que pueden haber sido los autores. Quien sabemos que el autor es el Espíritu de Dios que movió al autor a escribir, y eso creo que es lo más importante. Exactamente, ¿Quién fue que lo dijo? Claro. Fueron inspirados por el Claro. Espíritu Ahora, Santo de Dios. nota lo que te voy a decir, Hilda, que cuando uno no entiende la audiencia, ya que la ha puesto de esta manera, hay tres tipos de audiencia según un autor. Una son hebreos, obviamente, porque en ninguna parte vemos que se menciona a los gentiles, así aquí estos son hebreos. Cuando uno ve la audiencia, hay tres tipos de audiencia. La primera son hebreos que son creyentes, pero son inmaduros. Debiendo ser maestros, todavía tienen necesidad de leche. Son bebés. Claro, son bebés. Otra audiencia son incrédulos, pero que toda esta cuestión no es más que un asentamiento mental, lo de Mesías, pero son incrédulos, ¿ok? Esto lo tienen así como que conocen el concepto, qué sé yo. Y hay otro grupo más que son incrédulos y que solamente se sienten atraídos por el concepto del Mesías. Entonces, si uno no entiende esto, va a encontrarse con pasajes que da la impresión de pronto que hay juicio sobre los creyentes. Pero es que hay tres grupos a los quienes está dirigida esta epístola. Y entonces eso explica mucho sobre Hebreos 6, por darte algún ejemplo, de los cuales no voy a entrar en detalle ahora, porque lo que queremos ver es simplemente qué significó esto cuando el autor dijo que es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alguien ha definido el capítulo 11 como el primer verso es la fe definida. Ahí está la definición de la fe, simple y sencillo. Creo que la fe, certeza y convicción. Sí. Esperamos algo y no lo vemos. Y segundo, después viene una cantidad de héroes de la fe que se le ha denominado la fe ilustrada. O sea, la ilustra a través de ejemplos de hombres de fe y de mujeres también. Entonces, el primer verso define lo que es la fe, pero si no entendemos que, por ejemplo, la audiencia son hebreos, todos, eso tienen todo en común, de alguna manera todos hebreos, esperaban la venida de ¿quién? Del Señor, del Mesías. Del Mesías. Sí. Del Mesías. Todos ellos están esperando la venida del Mesías. Todos ellos estaban esperando, al igual que los santos del Antiguo Testamento. Entonces, este verso está hablando de algo que no veían, pero que esperaban. Pero estaban esperando. ¿Qué es lo que es? El Mesías. Sí. A veces se toma este texto fuera de contexto y se dice cosas que no son. Y yo sé que voy a decir algo que a lo mejor pueda como ser chocante para algunos, pero quiero que aprendamos algo. Que nosotros debemos tener como fundamento solo la Escritura. Sí. No lo que pensamos. Solo Escritura. No lo que vivimos. No nuestra experiencia. No nuestra experiencia. Porque alguien puede decir, sí, pero yo una vez usé un texto de la Biblia y me trabajó. Sí, pero no se trata si trabaja o no, sino lo dijo Dios con esa intención. ¿Verdad? Ok. Entonces, el primer verso, la fe definida, es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces, cuando no pensamos que esto que quiso decir el autor, cómo lo interpretó la audiencia, lo tomamos y decimos, bueno, pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues todavía no veo el carro del año, por darte una idea. Claro, todavía no lo veo, pero tengo convicción de que voy a tener el auto del año. O sea, los hebreos, esa gente que a quien se le escribió, estaban pensando, no en un automóvil, pero estaban pensando, por ejemplo, en algo material. No, para nada. En algo físico, voy a usar una palabra, algo tangible. No, porque es algo que no se ve. Así es. Entonces, desde ahí empieza la ilustración de la fe. Quizás a lo mejor me detengo solamente en el verso 3. Por la fe, palabra que se repite cada rato, entendemos haber sido, el 2 dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Los santos del Antiguo Testamento, que son, ¿verdad? De donde ellos son descendencia. Ellos, entonces, le está hablando algo que ellos son familia, un concepto que es familiar para ellos. Los santos del Antiguo Testamento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí vemos en el
verso 3, y no tenemos tiempo de explicarlo tanto, pero es un argumento creacionista. Sí, así es. Tremendo. Los queremos invitar al Ministerio Respuesta en Génesis. Oh, sí, ¿verdad? Búsquenlo. Va a ser una bendición. Oh, una bendición, porque ellos te explican por qué es tan importante entender qué es literal del capítulo 1 de Génesis al 11 y por qué creemos que es literal y que no es figurativo. Porque en el fondo, si esos capítulos son figurativos, entonces se nos mueve toda la base, fundamento, incluso teológico, ¿ok? O sea, si creemos que la Biblia dice que Adán fue el primer hombre, Así es. así le dice, el primer hombre fue Primer Adán, hombre. el segundo Cristo, Sí. y creemos que hubo hombres antes de Adán, es que yo no me quiero desviar. Ya, no te Pero- desvíes, pero- mejor. pero no, no pero te tú vas- desvíes. pero es que tú- pero sí, dale, Pero no, pero- dale Un toquecito, un ¿verdad? toquecito ahí. Vamos, sí. Porque entonces, si hubo gente antes de Adán, entonces hubo muerte, ¿cierto? Sí, Pero si hubo muerte, entonces hay una contradicción porque el apóstol Pablo escribe que la muerte entró por el pecado de Adán, por el por el pecado de pecado uno. de uno, sí. Entonces, si hubo gente antes, ¿cómo murieron? Claro. Entonces aquí hay un problema grande. Empezamos a tener problemas con la justificación. Y justificación es ser declarado sin culpa, no ser hecho justo. Entonces empezamos a ver que entonces ya hay problema con el segundo Adán, que es Jesús, si esto no es literal. Ok, seguimos, porque yo no me puedo mover del verso aquí que estoy en el 3. Tú me distraes con tu sonrisa. Dale. Ok, entonces aquí hay un argumento creacionista, ¿ok? Entonces, fíjate que no lo podemos citar todos, pero vamos a hablar de algunos. Por ejemplo, el verso 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, ¿viste? La fe ilustrada, por lo cual dio testimonio, ve que está dando testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ella. Mira, aquí está interesante, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia entre cómo, en qué sentido dio testimonio por la fe? Porque ¿cuál es la diferencia? Los dos llevaron una ofrenda. Abel ofreció algo que aunque era una tipología del sacrificio de Cristo, pero fue algo que no era el producto de lo que él hacía porque el animal fue creado por Dios. Así es. Caín presentó algo que era producto de su trabajo. Su cosecha. Entregó algo de él. Sí, exactamente. Ahí es donde empieza esta cuestión de que la religión piensa que puede ofrecer algo a Dios a cambio de lo que él que puede ofrecer algo a Dios y que compromete a Dios a devolverle. Ese es el principio de la religión humana. Humana. Sí. Y hablamos de un tema, tuvimos un audio donde hablábamos de la religión pura y de la falsa religión. Pero entonces ahí como que comienza el hombre, ahí tenemos un destello de cómo el hombre ve que le puede entregar algo de sí mismo Claro. y otro que no tiene nada que entregar y que hace un sacrificio por fe. ¿Ok? Listo. Entonces después habla de, a propósito, los que voy a mencionar son todos prediluvianos. Son antes del diluvio, al principio. ¿Ok? Toda esta gente vivió antes del diluvio. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Bueno, y aquí entonces dice nuevamente, tuvo testimonio de que agradó a Dios. ¿Te das cuenta que toda esta gente tiene algo en común? ¿Dan testimonio? Sí. ¿Y agradan a Dios? Agradan a Dios. El verso 6, pues sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardoneador de lo que le buscan. Aquí ves, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios No sin podemos. fe. Imposible agradar a Dios. Entonces aquí le está poniendo, pero ¿por qué pone este verso? Porque en el fondo esta gente, estos hebreos de la carta a los hebreos, se han acercado, como dije, hay unos creyentes, otros que no son creyentes, pero que tienen un asentamiento mental de las cosas, de los bienes venideros, y otros que, no son que también son incrédulos, pero que solamente se sienten seducidos por el mensaje a Dios, nada más. Entonces, le pone el factor fe porque toda esta gente son participantes de la ley y de los rituales del templo. ¿Entiendes? Toda esta gente caminaba por eso que el autor hebreo se dedica a decirle que Jesús es superior a los ángeles. El pacto es superior al antiguo. Todo es mejor pacto, superior pacto, mejor sangre. Todo es mejor. Cristo es mejor. Cristo es mejor. Su pacto es mejor o el pacto es mejor. El sacrificio es mejor. Todo mejor. ¿Te das cuenta del contraste? Sí. Pero entonces ellos estaban haciendo algo que no era con fe. Solamente un sacrificio sin fe. Y entonces ahí es donde él lo empieza de alguna manera a arrinconar con el tema de la fe. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, por la fe Noé cuando fue advertido, dice que cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no venían, con temor preparó el arca, que su casa se salvare,
y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nota que fe que condena, fe que salva. Entonces aquí tenemos un contraste entre la fe que salva y la fe que condena, al mundo, no al creyente. Y luego viene Abraham y ahí empieza a hablar de Abraham, que salió de un lugar donde salió sin saber a dónde iba. Entonces empieza a dar bastantes ejemplos de lo que son de la fe. Después pasa a Sara, que ella por fe también, Sara, la misma, recibió, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. O sea, nos damos cuenta de todas estas cosas que son tremendas en cuanto a la fe. Y fíjate que si tú te sigues y entras más todavía en los versos, dice que, mira, me voy a adelantar al 13. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido. Momento. Si la fe solamente se trata de lo que recibimos, y eso hay una enseñanza para nosotros. Así es. Si la fe solamente se trata de lo que recibimos en este mundo, que viene de Dios, hay un problema porque toda esta gente recibieron cosas, pero hay algo que no recibieron, lo prometido. Y eran de fe. Sí. Conforme a la fe murieron. Eran de fe, no eran incrédulos. Sin haber recibido. Y mirándolo de lejos. Claro. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ellos estaban mirando de lejos? Nos montamos al verso 1. Sí. Después la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción. Mesías. Que es el Mesías. Es el contexto de Hebreos 11.1, el Mesías. ¿Viste? Lo estaban esperando. Y entonces el autor de Hebreos los monta para atrás, los lleva en el tiempo y le habla de todas estas personas que fueron personas de fe y aunque recibieron beneficio en la tierra, habían algo que aún no habían recibido, algo que era mucho mayor que las cosas terrenales. Y esto nos hace pensar a nosotros que a veces nosotros nos aferramos tanto a este mundo, tanto a las cosas materiales, tanto a las cosas físicas, tantas cosas que son tan frágiles como la salud. Exactamente. El trabajo, la familia, los hijos. Nos afanamos. ¿Entiendes? Y otra cosa más pasa, que de pronto también sucede que se trata de incrédula gente que no recibieron en este mundo, creyente que a lo mejor perdieron la batalla en una enfermedad o en algo. No creyó. Pero si no se trata de eso, hay algo mayor. Hay algo mayor que sobre eso, que es Dios, que es el Señor, ¿ok? Que es nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, pero mira, voy a seguir porque dice el verso, estamos en el verso 13, dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque, que estaban de pasado. Claro, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban ¿una qué? Una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Él le ha preparado una ciudad. Y el libro de Hebreos más adelante habla, y habla de la ciudad de Dios, del Dios vivo. La Jerusalén, le llama la Jerusalén la celestial. Entonces, esto también nos hace pensar que el autor de Hebreos no tiene en mente las cosas de este mundo. O sea, no está pensando con el verso 1 que les va a tirar este verso para que ellos se pongan a declarar que, por ejemplo, no tienen tal cosa, pero ya la van a recibir aunque no la vean. Exactamente. Es al revés. Le está diciendo, no, hay algo que ustedes no ven que trasciende esta vida. Amén. ¿Va teniendo sentido? Sí, mucho. Porque estamos solamente observando el verso 1, la fe definida, y estamos caminando a través de lo que es una fe ilustrada, ¿ok? Sí. Entonces después, me voy a saltar porque es que no tenemos tanto tiempo para ir verso por verso. No lo estoy haciendo expositivamente, sino que a grandes rasgos estoy explicándolo. Pero en el verso 23 entonces se nos habla de que Moisés también, por fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses y empieza a hablar, que él también por la fe rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, etcétera, etcétera. Ya más o menos como que ahí se va aclarando la película. Y ahora viene, ahora viene el 32. Y hoy quiero pensar que un poquito, que pensemos que la fe como una moneda de 2 caras. Me adelante al 32 porque hay otros versos muy importantes. Dice, ¿y qué más digo? Dice el autor, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad,
se hicieron fuertes Fuertes las en las batallas, batallas. pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres, bueno, aquí solamente hasta aquí voy a llegar. Ok, mira, aquí esta parte me gusta a mí, porque yo quiero tener victoria. Claro, ¿Te todos gusta? tenemos que... ¿Tú quieres queremos tener victoria? ¿Te Claro gusta que tener sí. victoria? Obviamente que sí. Claro, esta es una cara de la moneda. Y Mira, que cada uno de conquistadores nosotros de y los reino. que están escuchando quieren victoria también. Alcanzaron promesa. Tapar bocas de leones. Apagar fuego. Evitaron filo de espada, no se murieron, les fue bien. Ahora, este es el punto. ¿Es malo hablar de esas victorias? No, No. porque están en la Biblia. Exactamente. El problema está cuando evitamos seguir caminando los versos bíblicos del mismo capítulo y encontrarnos con otros que no les fue como a ellos. Entonces, hay gente que solamente predica una cara de la moneda y bueno, y usted quiere tener victoria y declare y levántese, conquiste y camine por su barrio declarando que, no sé, que ese lugar es para Cristo y en su trabajo, bueno, etcétera, etcétera. Ok, porque nada malo le va a pasar, evite filos de espada. Si hubo gente, pues dicen así, si hubo gente que evitó filos de espada, usted también los puede evitar porque usted es un hombre o una mujer de fe. Ya ustedes conocen eso. Sin embargo, aquí vemos en el verso 35 una transición. Mira, me llamó la atención. Yo lo miré hoy día y dije, wow. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y aquí yo vi algo y yo estaba mirándolo y dije, pero un momento. Aquí hay gente que se murió, Sí. pero recibieron sus muertos en resurrección. Y esto puede ser una alusión a Elías y a Eliseo. Los dos resucitaron, hicieron resurrección de muertos. O sea, quiere decir que ahí vemos una transición. Ya vemos gente que llegó a lo máximo, les fue mal, se murieron. Sin embargo, a pesar de que estaban muertos, Dios los levantó. Los otros anteriores no, evitaron filo de espada, les fue bien. Pero estos tuvieron que pasar y gustar incluso hasta la muerte. Y aún en la muerte, Dios demostró que sigue siendo el Dios todopoderoso que es capaz de levantar un muerto. Pero tuvieron que enfrentar la muerte. Así es. ¿Te fijaste la gran diferencia? Los otros evitaron filo de espada. Estos dos se murieron. Estoy citando dos porque se me viene Elías y Pero se me igual viene les dio la victoria. les dio la victoria, pero el dolor no fue evitable. Sí. Eso es verdad. Entonces, ahí cuando viene la implicación en nuestra vida, porque yo me adelanto porque a lo mejor con lo que voy a decir, pero ahí es donde no rendirse, puede llegar hasta lo último. Así es. Pero tú no sabes lo que Dios puede hacer aún cuando has llegado hasta lo último. Y a lo mejor vas a tener que pasar por el dolor. Y tú dices, yo Andrés Neira, yo no quiero vivir el dolor, te soy sincero. Ni yo tampoco. Yo no quiero tener, o sea, para mí que me gustaría eso, ay, evité el filo de espada, gloria a Dios. O el león me iba a comer, pero el león del problema, pero no me comió. Eso yo quiero. Creo que todos lo queremos, sí. Pero si pasa más allá y llega a que todo eso llegó a lo último y todo se perdió y finalmente Dios pudo cambiar mi lamento en baile, aunque lloré, gloria a Dios porque tenemos esperanza. Así que ese verso yo lo veo como un verso como transición, como que tiene de los dos un poco. Sí, no hay pérdida con Dios. No hay pérdida. Pero espérate. Entonces, pero aquí se pone difícil porque el 35, después que hay mujeres que recibieron sus muertos, ahí se refiere a Y dos otros mujeres, fueron atormentados. otros fueron atormentados por la fe, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Está hablando del futuro. Otros experimentaron vituperios, otros azotes, y más de esto, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Esto es partido por sierra. Se cree que este es Manasés que partió a Isaías. Sí, qué increíble. Y por la mitad, desde la pierna, entre medio de las Ay, piernas, yo no me imagino esas y cosas. sí, hacia arriba, eso aserrado. No por el estómago, sino por los medios de las Ay, piernas ay, hacia ay, arriba, ay, cortado. Creo que así fue. Puestos a prueba por Muertos a las filo de espada. muertos, estos fueron muertos a filo de espada, no los resucitaron. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, ovejas de cabra. Por la fe, mira, esto está implícito, yo lo digo. Pobre, Angustiados. pero espérate, pobre. Y son gente de fe. Wow. Y pobre. ¿No te dice algo esto, Hilda? ¿No te dice que la fe no tiene que ver con las posesiones materiales? No, para nada. Puede ser pobre y eres una persona de fe. Pues sí lo declara la Escritura. Así, Hoy día se nos predica un evangelio consumista. consumista. Sí, es verdad. Eso es lo que hay hoy día, un evangelio consumista, de oferta, en donde te presenta solamente una cara, como leímos delante, todo Sí, victoria, victoria, todo, sí. victoria, pero después no te siguen caminando. Entonces hay personas que son creyentes que son pobres y puede que le hagan sentir que son pobres porque no tienen fe. Eso es terrible. Eso es terrible. No tiene nada que ver. O son pobres porque no dan todo lo que tienen. No. Lo poco que les queda no lo dan y viene la manipulación.
Dice, angustiados, son de fe, maltratados, son de fe, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas, por la tierra. Mira, fíjate que todas estas personas, mira el 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, mira, los tratan como personas de fe. Son creyentes. Son creyentes y muchos de ellos son pobres y se los tratan como creyentes. Pero Qué dice- diferente hoy día. Porque hoy día se te ve a un creyente que es pobre, que le va mal. Dice, ¿dónde está tu fe? Claro. Se los trata de incrédulo. Alguien se muere, se murió por incrédulo porque, Sí. porque no declaró, no Somos decretó. rápidos a juzgar. Claro, exactamente. Pero que diferente la escritura, todo esto que no le fue tan bien, y lo que le fue bien, de acuerdo a cómo lo vemos los humanos, Y porque ellos alcanzaron buen testimonio. todos alcanzamos buen testimonio. Todo eso que estaban pasando, Claro, pero fíjate que aunque mediante la fe, 39, verso 39, no recibieron lo prometido. ¿Qué era lo prometido? ¿Bienes materiales? No, lo que pasa es el Mesías. ¿Por qué? Porque el 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que nos fuesen perfeccionados, para que nos fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros, porque sin Jesús no hay perfección. no hay perfección. Lee el capítulo 12, verso 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, El verso 2. puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Wow, aquí está tremendo. ¿Cuál es la nube de testigos? Todos estos santos Todos del esos Antiguo. santos. Son de alguna manera simbólicas, ¿ok? Son toda la nube de testigos. Pero entonces, ahora nosotros sí podemos, nosotros así podemos poner los ojos en alguien. En Jesús. Que el autor, viste que El comienza en autor y el 11.1 consumador de nuestra fe. y ahí culmina. ¿Viste? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ahora nosotros tenemos certeza porque le vemos. Le vemos, sí. O sea, le vemos porque Él vino. El vino, Y hemos creído en Él. exactamente. Sí, Aunque esperamos su retorno. así es. ¿Ok? Entonces, es bien importante que nosotros atendamos todo el consejo de la palabra del Señor. Y no solamente el autor de Hebreo, porque quisiera culminar con esto aquí de Romanos capítulo 8 y verso 35, por favor, léelo del 35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Wow, qué tremendas son estas palabras. Y ahora el apóstol Pablo dirigió a gentiles. O sea, aquí no estamos con audiencia de hebreos, sino que aquí son gentiles. Nada nos puede separar del amor de Dios. No hay tribulación o angustia, hambre, desnudez, ni espada, ni peligro. O sea, que son cosas que pueden pasar al creyente, Claro, peligro, pero qué ¿verdad? seguridad tenemos en el wow, ¿verdad? Y cuando dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores, uno puede pensar, bueno, soy más que vencedor porque voy a vencer el peligro, la espada, el hambre, la persecución, qué sé yo, todo eso. Pero sin embargo, somos más que vencedores porque nada nos puede separar del amor de Cristo. de Cristo. No hay nada que nos pueda. Ni la muerte nos puede separar del amor de Cristo. Mira, Wow, qué lindo. Wow. ni la muerte nos puede separar. Eso está tremendo. John MacArthur dijo una frase, creo que es John MacArthur, que la muerte lo único que puede hacer al creyente es entregarlo a los brazos de Cristo. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Creo que él fue el que dijo esa frase. Lindo, precioso. Wow. Bueno, esperamos que esta media hora, porque estoy mirando ahí que se nos fue media hora en este podcast. Se va rápido el tiempo, Sí. pero la verdad que me gocé. Sí, ¿te gustó, verdad? me Sí, gustó también mucho. me gustó mucho y para mí fue edificación porque es bien importante entender los contextos. Es bien importante preguntarse qué quiso decir el autor, Sí. cómo lo entendió la audiencia original y qué implicaciones tiene en nuestra vida actualmente. Y podemos decir que las implicaciones tiene que nada nos puede separar, no importa lo que pase, nada nos puede separar. Que ahora ya vino Jesús y podemos poner nuestros ojos en su sacrificio que es superior a de los animales Así y la es. sangre de Cristo nos da, ¿verdad?,
Si la sangre de los toros y los becerros rociados, los inmundos, santificaban para purificación de la sangre, ¿cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestras conciencias? Y eso era temporal, o sea, eso era una vez al año, pero ahora nosotros lo tenemos para siempre. Purificará nuestra conciencia para poder servir al Dios vivo. Wow, se nos fue el tiempo. Gracias por haberse conectado a este podcast. Dale un like, deja tu comentario, compártelo con alguien, envíalo por WhatsApp. Así es. Compártelo en el muro de Facebook, en donde pueda, para que la palabra siga corriendo. ¿Te veo, Hilda, en el próximo podcast? Sí, ¿Vas a estar conmigo? Sí, claro que sí. Abrazos, bendiciones, saludos a todos. Chao, chao, nos vamos. Chao.